como te leo el tarot gratis. Mi querido y adorado Leo, mi gallardo Leo, exuberante, elegante, el más fuerte, sí señor, así mismo es, el más fuerte, pero a veces con un corazón tan gelatinoso, ay, que sí que te digo pues. Vamos a ver, mi querido Leo, mi nombre es Carmen, las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Y si no llegara a resonarte una de estas lecturas, no te preocupes, en cualquier momento una de ellas puede resonarte. Si me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. No sin antes recordarte, recalcar, subrayar en letras mayúsculas, entre comillas, entre paréntesis, con una llave, como fuera, que estas lecturas son para quien le resuene, que no todo el tiempo las lecturas van a resonar. Hay momentos que sí, hay momentos que no, que solamente pon tu intuición a funcionar y toma realmente lo que te resuene, lo que sientas que de verdad, uy, esto es, uy, sentí un pálpito, esto es lo que yo estaba esperando, uy, estaba esperando una respuesta y mira, me la dieron. Si no, sigue adelante. Vamos a ver entonces, mi querido y adorado Leo, ¿qué hay para ti? ¿A quién le estoy leyendo? Vamos a también a ver si para el futuro, para aquellas personas que estén esperando un futuro y que no tengan nada de pasado que esperar, vamos a ver si hay alguien también que pueda venir, pues. Vamos a ver todas esas cositas. Si salen, las voy a decir. Si no salen, pues ni modo, no las diré. Un sol radiante que hay para mi querido y adorado Leo. Wow, wow. Qué bonito está esto. Esto me encanta. Esto me está dando a entender de que hay cierta vamos a decir, coherencia entre tu energía y la energía del amor y sabes lo que viene para ti ahora. O sencillamente estás ahorita enamorado o enamorada y no quieres saber de más nada sino del amor. Y ya, y te sientes radiante, corriendo por esos montes y con ese rayo allí que llega hasta donde estás tú, hasta tu cabeza, dándote muchísima, pero muchísima iluminación. Vamos a ver, es justo lo que ha estado pasando. Pareciera ser que algo que va a venir para ti, que va a ser realmente justo. Sí veo que por el momento comunicaciones en sí no las estoy viendo realmente, pero sí también te estás quedando como en donde estás. Tú no quieres dar ningún paso. El paso lo tendrá que dar la otra persona en dado caso, o esperar a que llegue un nuevo amor en dado caso, pero tú no vas a estar dando no vas a estar dando volteretas por allí. Tú sigues adelante tu vida y esperas a ver lo que venga. Y con ese sol radiante, corriendo por el campo, como dicen. Estás bien claro, bien clara lo que pasó con esa antigua relación. Es tu carta central que te lo está diciendo. Es muy bien importante tener en cuenta el porqué de las cosas, por qué sucedieron. Te veo bastante libre, girando por la vida libre, quizás con pocas esperanzas, a lo mejor para esa relación del pasado, con cierta tristeza y todavía como sin encontrar lo que estás buscando. Pero, déjame decirte, pero en una de cambio, en la primera de cambio, vamos a decir así, aparecen unas comunicaciones. Y ahí está tu carta, como diciendo, una carta de la fuerza o de fuerza de voluntad o una fuerza intensa que te está diciendo allí, que te está hablando muchísimas cosas con respecto quizás a esas comunicaciones. Tú estás esperando en el fondo quizás a que lleguen esas comunicaciones. Estoy prácticamente segura. Aquí hay mensajes, llamadas, alguien quiere comunicarse, aunque no es todavía, ¿sabes? No es todavía, Leo. No vayas a creer que ya es la primera de cambio, porque fíjate tú que en la primera parte de esta proyección a futuro es lo contrario. No ves llamadas, no ves mensajes, busca tu teléfono y no encuentras nada. Sigue avanzando hacia un segundo nivel o a una segunda proyección a futuro y te veo que te quedas estático, te quedas como autobloqueado o autobloqueada. Sabes muy bien qué fue lo que pasó con esa relación, por qué se terminó. Continúas libre, pero ya en la tercera parte, ya tirando como quien dice
a una cuarta dimensión, digamos, ya comienzan algunos mensajes a aparecer. Una conexión por allí que se está presentando. Y sí que te digo, esta persona probablemente te pidió tiempo, pero entonces conoció ese fracaso y ahora se está arrepintiendo. Quiere regresar y siente en el fondo hasta celos. Siente celos porque a lo mejor te ve tan rozagante, te ve tan fulgurante, te ve tan asoleado, ¿ah? Y con esa fuerza para adelante y como diciendo estoy libre, que a lo mejor esta persona le está entrando como quien dice la duda de si tú sigues queriéndole o no. Hay una gran derrota para tu ex y quizás lo deja todo para regresar. Sí, señor. No sabe qué hacer para disipar esa gran frialdad e indiferencia que puedas tener y se presenta ante ti. Sí que te digo, hay una conexión que se va a presentar. Te confiesa y te habla, te va a decir muchas cosas. Mensaje, llamada, alguien quiere comunicarse. No es ya, pero esto va a venir. Esto definitivamente viene para ti, mi querido y adorado Leo. Para las personas del futuro que quieren un futuro, ¿habrá algún futuro? ¿Habrá algo para el futuro? Vamos a ver. Vamos a ver con estas cartas si habrá algo para el futuro. Aquí de lo que estamos hablando es realmente de esa persona que se fue y que de verdad ahora quiere regresar, pero su inseguridad, ego o inmadurez no le ha dejado. No quisiera contradecirse, pero a la final de cuentas, con todo esto, por eso es que se tarda, al final no le queda más remedio que meterse el rabo entre las piernas o entre las patas y venir a donde tú estás. Sí, señor. Así mismo es, mi querido Leo, así como lo estás escuchando. Vamos, para esas personas del pasado, del futuro, no creo. Ahí está saliendo no rotundo prácticamente, no. No hay ahorita una relación para el futuro, no viene nadie por ahora, mi querido y adorado Leo. Para aquellas personas que están esperando un futuro, quizás pueda venir como quien dice a un largo plazo, pero no todavía. Quiero saber también aquí, sacando alguna de estas cartas, qué otra cosa, qué mensaje me puedan decir para ustedes, para los que están esperando ese futuro. Cuando yo digo que no es que tiene que ser para toda la vida, que te vas a morir y que no vas a tener amor, no. Sino que por lo menos por ahora, en estas tres dimensiones que tengo, una dimensión o una proyección a futuro, a corto, mediano y largo plazo, no lo estoy viendo. Más adelante, eso continúa. Acuérdate que las energías cambian. Vamos a ver, quiero ver aquí, esta carta. Alguien esperará por ti. Aquí está. Alguien esperará por ti. Así que no te des mala vida, mi querido y adorado Leo futurista. Por ahí alguien puede estar esperándote. Alguien esperará por ti. Y vamos a ver, ya para finalizar, una carta de energías para mis queridos y adorados Leos. Vamos a ver para quiénes. Pueden ser para los del pasado, como pueden ser para los del futuro o el presente en todo caso. En el presente yo no me meto mucho porque el presente es el presente y si hay cosas ahorita, el presente generalmente hay una relación y entonces uno no se mete en eso, ¿verdad que no? Porque ahí está, va funcionando, de todas ahí va yendo. Vamos a ver. O por lo menos aquí no me lo han marcado. Veo acá que aquí como que hay una pérdida emocional. Esta persona del pasado, por cierto, está en una gran pérdida emocional. Quiere regresar, pero quizás su inseguridad o el ego o su inmadurez no le ha dejado. Y te pidió tiempo, mensaje, llamada. Alguien querrá comunicarse contigo. No es ahorita, pero sí en una proyección un poco más adelante. Ahí te estoy dejando, mi querido y adorado Leo. Un besito para ti. Espero que te haya resonado. Y si no te resonó, ya tú sabes para dónde va esto. Recoges todo al reciclaje. Nos estamos viendo. Bye bye.